Bueno, chicos, continuando con nuestras clases en el apartado de cardiología, en esta ocasión nos toca hablar de los síndromes coronarios agudos. Esta parte, esta actualización, va a hablar simplemente sobre el manejo inicial, o sea, el manejo del paciente que llega a la emergencia o a la CEA y cómo debemos abordarlo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La idea de estas diapositivas, de esta presentación, es hacerlo lo más fácil posible, lo más entendible, lo más didáctico, para que el conocimiento que vayamos a recibir el día de hoy se mantenga en el tiempo, que ustedes lo puedan usar con facilidad más adelante y que se les haga fácil recordarlo para cuando tengan pacientes a futuro. Eso en primera instancia. En segunda instancia, las diapositivas están elaboradas de tal forma que verán en el costado izquierdo una línea verde que es indicando las cuestiones conceptuales, lo teórico, lo que se basa la guía de la Sociedad Europea de Cardiología acerca de los síndromes coronarios agudos. Y habrá unas diapositivas con un color rojo que es indicativo de un caso clínico que va a estar evolucionando a la par del resto de las diapositivas. Entonces, no olvidar que la parte verde es para lo conceptual, lo teórico, y lo rojo para el caso clínico. Es en otra instancia. Y tercero, la idea es que también esta charla se dé también para aquellos pacientes, bueno, aquellos colegas que no siempre van a ejercer en un hospital de tercer nivel o con resolución absoluta de los cuadros cardiológicos. También está elaborado de tal forma de que el colega que vaya a trabajar en una zona que no tenga cateterismo las 24 horas del día, o trabaje en el consultorio, o trabaje en ambulancia, sepa lo que tenga que hacer con un paciente posible coronario. Entonces, en definición, en general, los síndromes coronarios es la afección aguda de los vasos coronarios que generan isquemia de tejido cardíaco. Es todo aquel paciente sindrómico que genera dolor torácico de forma típica o según los equivalentes anginosos y se da porque hay afectación del flujo coronario. Esa es la definición en general. Como nosotros estamos en clínica médica, la idea es que sabramos dilucidar entre el paciente que es coronario en sí o no. Y para eso lo primero que tenemos que abordar es el dolor torácico. El dolor torácico es siempre lo que nos indica la posibilidad de un paciente coronario, pero no siempre es así. De tal forma de que uno tiene que dilucidar con este algoritmo que les he traído para que lo vean. Cada vez que yo tengo un paciente con dolor torácico, yo digo, ¿este paciente es cardiogénico o no cardiogénico? Es la primera idea que se me viene a la mente. Y entonces quizás es no cardiogénico. Yo puedo decir, este paciente, su dolor torácico es porque es de origen digestivo, por ejemplo, las epigastralgias, el reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico. O puede ser respiratorio, por ejemplo, un neumotórax. O puede ser osteomuscular, el paciente que tiene alguna afectación osteocondrítica por algún esfuerzo que hizo y va a generar dolor torácico. O puede ser neurológico, el herpes, por ejemplo, una neuralgia intercostal que pueda generar o simular un dolor torácico de origen cardiogénico. O los pacientes psiquiátricos, el síndrome de Da Costa, de corazón de soldado, el paciente que menciona que tiene dolor torácico, pero que no es coronario, que simplemente es una afectación psiquiátrica. Y el cardiogénico, que debemos dividirlo en dos maneras, isquémico y no isquémico. El isquémico, que es el apartado que ahora nos llama acá, que es la angina estable, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Principalmente estos tres entidades que hay que tener en cuenta y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y los no isquémicos que también hay que tener en cuenta que son las afectaciones de pericardio, aorta o, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, este algoritmo, para tenerlo presente siempre, cada vez que yo tengo un paciente con dolor torácico, no me olvido que puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Si no es cardiogénico, puede ser cualquiera de los aparatos o sistemas del tórax. Y si es cardiogénico, tengo que saber dilucidar si es isquémico o no isquémico. Claro, yo también no me olvido de los equivalentes anginosos. Esta guía, publicada en el 2023, define claramente de que nosotros ya no tenemos que decir dolor cardíaco típico o atípico. Eso ya no se usa. Lo que uno tiene que mencionar es este paciente, ¿tiene el dolor torácico o tiene equivalentes anginosos?
El 80% de los pacientes que vienen con dolor torácico o del síndrome coronario vienen con un dolor torácico tipo opresivo. De ahí hay pacientes que tienen equivalentes anginosos, principalmente las embarazadas, las mujeres embarazadas, la enfermedad renal crónica, el diabético, el paciente que tiene algún trastorno de demencia, el paciente que tiene alguna de estas enfermedades puede simular un dolor torácico. Por ejemplo, estos pacientes que a veces tenemos que son síndromes confusionales, que por el dolor a la final está siendo un síndrome coronario, hay que tener en cuenta. Las otras presentaciones son las diaforesis, la epigastralgia, el dolor en el hombro, sea el derecho o el izquierdo, pérdida o trastorno en el conocimiento, pueden tener náuseas o vómitos, dolor en el cuello, dificultad para respirar, palpitaciones. En realidad, lo que uno tiene que llevarse a la mente es todo paciente que tenga dolor torácico de la arcada dentaria superior hasta el epigastrio es sugestivo de infarto agudo de miocardio o de un síndrome coronario. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que estos síndromes se dividen en la angina inestable y el infarto en sí, que sea con o sin elevación del ST. En la angina inestable generalmente es un dolor que se da en reposo, que dura más allá de 20 minutos, que es increciendo, o sea que el dolor comienza desde una parte débil hasta exacerbarse, que va aumentando con el menor estímulo, que aumenta en frecuencia, que este paciente ya tenía su dolor y de un momento a otro comienza a tener un dolor más agudo. Generalmente también se dan los pacientes que tienen algún síndrome coronario reciente o pasaron por algún síndrome coronario. Y en el infarto agudo del miocardio, que tenemos que tener en cuenta la definición del consenso del 2018, la cuarta definición, que básicamente es la lesión miocárdica aguda con elevación de los biomarcadores, tenga por esto las troponinas, la presentación clínica y los cambios o no imaginológicos pueden ser electrocardiográficos o también pueden ser de ecografía, pero principalmente electrocardiográficos. En el 2018, los expertos en cardiología se pusieron de acuerdo para definir el infarto cardíaco y es la definición como se está manejando actualmente. 5 tipos y el tipo 4 dividido en 2 maneras. El tipo 1, el accidente de placa, el infarto agudo del miocardio espontáneo, el más conocido, cerca del 95% de los pacientes. El tipo 2 es aquel que hay un desequilibrio entre la perfusión coronaria y el consumo de oxígeno al miocardio. Por ejemplo, me trae a recuerdo la clase de fibrilación auricular. Ese paciente que está taquiarrítmico y que no tiene la capacidad de llenado diastólico coronario, no tiene una buena perfusión y puede estar generando isquemia. Ese es el tipo 2. El tipo 3 es la muerte súbita, el paciente que ha fallecido, que muere y no se alcanza a tener biomarcadores. Ese es el tipo 3. El tipo 4, aquel que en un procedimiento de revascularización, sea por el procedimiento en sí o sea porque después del procedimiento se trombosó y genera el infarto miocardio. Y el tipo 5 es aquel que se da después de una cirugía de bypass coronario. El abordaje diagnóstico actual que presenta la guía es de esta manera. Tiene que ver usted cada vez que tenga al paciente con la sospecha de síndrome coronario el contexto clínico, lo que le diga al paciente, cómo es el dolor, cuándo empezó, los antecedentes. Lo otro que tiene que pensar es el paciente estable. Esto de aquí lo veremos más adelante con la escala de Philip y Kimball. Más adelante lo tendremos más claro. ¿Cómo saber si este paciente tiene un infarto de miocardio estable o inestable? Aparte de los síntomas, de los signos vitales. Y el EKG, que esta es una de las partes más importantes que en nuestra institución se nos hace sencillo, porque nosotros tenemos el paciente que apenas llega al área de emergencia, tiene un electrocardiograma al momento. En realidad la guía dice que tiene que estar dentro de los primeros 10 minutos. No puede haber paciente que llegue a la CEA con un dolor torácico que no tenga un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Ahora, en el proceso del abordaje diagnóstico, el electrocardiograma, como ya sabemos, ya lo hemos visto, ¿no? Ondas, intervalos, segmentos, ¿no? Ya lo conocemos, lo tenemos claro, pero lo más importante en este capítulo es esto, el segmento ST. Y del segmento ST lo más importante es este punto, la unión entre la onda S y el segmento ST es denominado el punto J. El punto J es el que me indica cuando hay un síndrome coronario con mayor exactitud.
Es importante saberlo del punto J porque hay otras patologías que pueden alterar el segmento ST sin que sea un síndrome coronario. Por ejemplo, las pericarditis, los trastornos de la repolarización precoz, el síndrome de Brugada, entre otros, que pueden mimetizar un infarto del miocardio. No me olvido también de que yo tengo que ver el punto J y el segmento ST, que sea esta elevación en derivaciones contiguas más allá de 1 milímetro de elevación. Ese es el concepto general, a excepción de B2 y B3, que en varones menores de 40 años tiene que ser mayor a 2.5 milímetros, y si son varones mayores de 40 años, tiene que ser por encima de 2 milímetros, y si son mujeres, tiene que ser una elevación en B2 y B3 por encima de 1.5. Ese es el diagnóstico más exacto para la elevación del segmento ST y del punto J. De esta parte tampoco me puedo olvidar de las zonas de isquemia. Este apartado que ya tenemos claro que la mayoría de los electrocardiogramas, según la derivación afecta, uno puede decir la cara que está lesionada, y según la cara lesionada uno puede dilucidar qué coronaria es la que se ha afectado. Por ejemplo, en D2, D3 y ABF, vemos la cara posterior de este corazón, vemos que es la cara inferior, típico del infarto de cara inferior. O, por ejemplo, podemos ver la parte sectal en B1, B2, podemos ver que es la zona anterior y la coronaria descendente anterior, la que probablemente te afecta. En la parte posterior puede ser la circunfleja o la coronaria derecha, ¿no? En cambio, en la cara lateral, B5, B6, D1, ABL, uno sospecha de la coronaria izquierda, puede ser tronco de coronaria o puede ser la circunfleja. Estos son parte de los datos específicos para saber más o menos en qué cara está el vaso afecto. La clasificación funcional de Killip y Kimball, todo paciente que llega y que es diagnosticado con un infarto, uno tiene que saber qué Killip tiene. Al momento que diagnostico el infarto, yo busco el Killip también porque me va a permitir saber la mortalidad. Killip 1 es el paciente que está con sus síntomas de infarto de miocardio, pero no tiene insuficiencia cardíaca. Killip y Kimball es infarto del miocardio, perdón, insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto de miocardio. Entonces, volviendo al dato, Killip 1, mortalidad 6%, asintomático, solamente sus datos de síndrome coronario. Killip 2, aquel que tiene estertores crepitantes, tercer ruido, aumento de presión venosa, mortalidad 17%. Killip 3, edema agudo de pulmón, estertores en marea ascendente. Ese paciente generalmente comienza a toser, comienza a tener una disnea más sugestiva de que está entrando en falla cardíaca. Y aquí le 4, pues el shock cardiogénico, el hipotenso, el que tiene mala perfusión, oligúrico, cianótico, diaforesis, mal pronóstico, con una tasa de mortalidad del 81%. Y este es el caso clínico que tuvimos aquí será una semana quizás, que llega este caballero con un dolor torácico al área de la emergencia y nos indica el algoritmo de estudio, el contexto clínico, paciente estable o inestable y el electrocardiograma. Entonces nos dice que es un varón de 79 años, que es hipertenso y que ya tenía estudios por intrasístoles y usaba enalapril y bisoprolol. Tiene un dolor centrotorácico irradiado a brazo izquierdo de 2 horas de evolución, 3/10. Ese es el cuadro clínico que nos presenta este caballero. Inmediatamente, signos vitales. Nivel de conciencia, lúcido. Presión arterial, dentro de lo aceptable, cardíaca dentro de lo normal, saturación y frecuencia respiratoria dentro de lo normal. Mientras nosotros estamos haciendo esta evaluación, el enfermero o el colega tiene que estar a la par ayudando a hacer el electrocardiograma. Tenemos el electrocardiograma y nos encontramos con esto. Ya lo vimos en las clases anteriores, todo el electrocardiograma lo trato de leer de forma protocolizada. Al parecer este es un electrocardiograma sinusal porque yo veo onda F para cada QRS. Yo veo RR que están regulares, entonces al final digo, este de aquí es un electrocardiograma sinusal. La onda P pareciera dentro de los valores normales, PR dentro de lo normal, pareciera dentro de lo normal, QRS algo ensanchado quizás en B1, B2 y B3. Y de ahí me voy a lo más llamativo, supradesnivel en D2, D3 y ABF. Yo digo, este paciente con la clínica que tiene y este supradesnivel es sugestivo de que está sufriendo un infarto agudo de miocardio de cara inferior.
Entonces, como yo diagnostico el infarto, también pido el laboratorio, que en este paciente salió casi al momento, se hizo bastante rápido, y encontramos lo que dice la guía acerca de los biomarcadores. En el infarto de miocardio, las troponinas de alta sensibilidad tienen que estar elevadas por encima de percentil 99. Y hay que tenerlo en cuenta a ver si están en la curva de troponinas, puede ser ascendente o descendente. Aquí lo hemos encontrado justo en el ascenso, que ya lo veremos más adelante cuando veamos la curva completa, cómo lo encontramos en el ascenso. Sin embargo, en el laboratorio, correlacionando con el valor normal es 15, y acá se lo encontró en 46. No era necesario tanto guiarse por la tropo, ya con el electrocardiograma y la clínica uno dice tiene un infarto de miocardio. Y también ya lo podemos llevar a hemodinámica, que ya lo veremos más adelante. Otros estudios que se realizan en estos pacientes que no son tan necesarios, pero que tienen clase de evidencia sustancial, es realizar un ecocardiograma transtorácico, quizás para ver si es que está entrando, si es que tiene alguna complicación mecánica o si el paciente tiene un KILIP elevado, 3 o 4, para ver si hay un shock cardiogénico, ¿no? También podemos ver si es que tiene una alteración de la motilidad de las paredes de los ventrículos. Otros estudios que se hagan en estos pacientes no tienen una calidad de evidencia tan alta. Por ejemplo, realizar una tomografía de coronarias no tiene tanta evidencia, a menos de que el cuadro no nos quede muy claro, que las troponinas no se hayan elevado o que el electrocardiograma no nos diga que efectivamente se está infartando del todo. Esa sería la otra indicación, pero no es algo tan fundamental. Lo principal es hacer el electrocardiograma, el ecocardiograma y las troponinas. Ahora, en estos pacientes que se presentan con la elevación del ST, inmediatamente nosotros ya conocemos que el electrocardiograma nos da el diagnóstico. Clínica más el electrocardiograma, infarto agudo del miocardio. Y actualmente las guías están, actualmente en los últimos años, las guías están manifestando esta forma de incluir al paciente dentro de la guía, el rule in o el rule out. O sea, el paciente ingresa dentro del protocolo de esta guía o sale. Actualmente se está manejando de esa manera. Entonces, para saber si este paciente entra dentro del protocolo de esta guía, uno puede guiarse por las troponinas. La elevación de las troponinas por encima del valor del percentil 99, o si la curva está en ascenso o en descenso, cambiando al 20% entre una y otra toma, puede decir que el paciente está dentro de esta vía de manejo, está dentro del protocolo de infarto de miocardio. Ahora podemos tener el otro paciente que no tiene electrocardiograma patológico, que las troponinas no están elevadas y que el control de las troponinas no se ve un cambio, o sea, vemos una meseta de las troponinas, este paciente queda en rule out, o sea, queda fuera de este protocolo. Ahora, hay un tercer tipo de paciente que puede quedar en medio, que es aquel que tiene la elevación, tiene algún cambio subjetivo, pero no nos queda del todo definido si está en un proceso de infarto de miocardio o de angina inestable. Este es el paciente que se queda en observación, que a la final le podemos hacer el ecocardio, que se puede hacer la tomografía de coronaria, quizás para investigarlo un poco mejor, a ver si es o no es un paciente coronario. Ahora, para tenerlo más claro del manejo inicial, he traído a consideración, que no es de mi autoría, pero viene sonando hace mucho tiempo lo de Bebe Mona. Antiguamente, bueno, no antiguamente, unos 15, 20 años atrás, incluso preguntándole a los colegas de más experiencia, usaban el Mona sola, morfina, oxígeno, nitratos y la antiagregación. Pero actualmente, para llevar un manejo un poco más completo, se está añadiendo esta mnemotecnia, Bebe Mona, que significa beta bloqueante, estatina, bloqueadores del P2Y12, la enoxaparina o anticoagulación, morfina, oxígeno, nitratos y el ácido acetil salicílico. Entonces, para que lo tengan claro y lo tengan fácil, no olvidarse del Bebe Mona en todo paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo. Desglosándolo un poco, los beta bloqueadores que en realidad no tienen una indicación totalmente clara, sobre todo en su inicio temprano. Hay un apartado que dice que se puede usar el metoprolol intravenoso si el paciente está estable, si tiene una presión arterial por encima de 120,
si es un Kili bajo, un Kili 1, a la final se lo puedo usar como estabilizador o antiarrítmico, pero no tiene una indicación muy clara. Las estatinas sí las tenemos claras, rosuvastatina, atorvastatina a dosis elevada, sea 40 u 80 miligramos, para la estabilización de la placa, ese efecto pleiotrópico que tienen las estatinas, no es para bajar los lípidos en ese instante, sino para estabilizar la placa. Los bloqueadores del P2Y12, el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel, que los desglosaremos más adelante, al igual que la anticoagulación. Y en el otro apartado, la morfina, solamente si es que hay dolor. No es necesario usarla del todo, porque se menciona que teóricamente hay interacción entre los inhibidores del P2Y12. Como la morfina disminuye la motilidad estomacal, al parecer disminuye la absorción. Y también teóricamente mencionan de que la morfina interactúa haciendo que no tenga el efecto antiagregante de estos fármacos. Por eso se tiene teóricamente esa idea. Sin embargo, si es necesario usarlo, pues hay que usarlo. El oxígeno solamente si desatura. La guía menciona de que el paciente que esté por debajo de 90 hay que colocarle oxígeno. No a todos los pacientes infartados hay que colocarle oxígeno. Nitratos solamente si hay dolor. Y también hay que tener en cuenta que si usted coloca el nitrato y usted está pensando de que con el nitrato le alivia el dolor, entonces dice, si alivia el dolor es porque es coronario, no es así. Que el nitrato alivie o no alivie el dolor no quiere decir que no sea coronario. Y la antiagregación con el antiagregante, el ácido acetil salicílico, que ya conocemos a dosis de carga de 325. Ahora, ¿qué hacer después de el manejo inmediato cuando ya tenemos el diagnóstico y la estrategia de reperfusión? Este es el algoritmo que nos presenta la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Paciente que tiene los síntomas coronarios con la elevación, el dolor torácico con la elevación del ST, uno tiene que preguntarse dónde estoy. Estoy en un centro donde tengo hemodinamia para hacer de inmediato, inmediatamente el paciente entra para realizarse el cateterismo y el estudio. Ahora, la otra posibilidad es que no esté en un centro que tenga el apoyo de hemodinamia o esté en ambulancia. Y en este paciente lo que tengo que preguntarme es a qué distancia estoy del próximo centro que tiene hemodinamia. ¿Es menor a 120 minutos? Si es así, yo a ese paciente lo derivo. Directamente subo a la ambulancia, monitorizado, llevado para que le hagan el cateterismo correspondiente. Ahora, si no, si yo estoy lejos, más allá de 120 minutos del próximo centro donde se pueda hacer el cateterismo o la hemodinamia, a ese paciente es que se le puede utilizar los fibrinolíticos, alteplase, tenecteplase, y esa decisión se tiene que tomar en menos de 10 minutos. Y luego de eso, ese paciente tiene que ser trasladado al lugar donde haya hemodinamia para el procedimiento correspondiente. A breves rasgos, la evidencia dice que el paciente se beneficia si la reperfusión se hace en menos de 12 horas, que hay algo de mejoría si la reperfusión se hace entre las 12, mejoría en la mortalidad si se hace dentro de las 12 o 48 horas. A este paciente quizás se pueda hacer la reperfusión y que no tiene mucho beneficio si se hace más allá de 48 horas, a menos de que se mantenga asintomático. Y que la revascularización quirúrgica, o sea, el bypass coronario, se hace solamente si no es posible la cine coronario angiografía o tengo una isquemia activa o un compromiso importante de miocardio. Ese es en el STEMI, en el paciente con elevación del ST. En el paciente que no tenga elevación del ST, o sea, una angina inestable, de las mismas características, yo tengo que saber dónde estoy, pero aquí yo tengo que evaluar el riesgo de ese paciente. Si ese paciente es de alto riesgo, por ejemplo, tiene compromiso hemodinámico, tiene un KILIC 3, un KILIC 4, ese paciente yo no lo puedo esperar e inmediatamente digo, este es de alto riesgo y tiene que ir a la estrategia invasiva. De muy alto riesgo, perdón. Si este paciente tiene solamente alto riesgo, que está confirmado el diagnóstico, pero por scores, por el ST dinámico o porque el ST sube, pero en los controles electrocardiográficos se ve que no hay una respuesta aceptable, ese paciente tiene que hacerse una derivación próxima dentro de las 24 horas para hacer estrategia invasiva. Y en cambio, el paciente que no tiene un riesgo muy caracterizado, muy elevado, ese paciente es selectivo de la estrategia invasiva. O sea, puede, como no puede, necesitar la reperfusión coronaria.
es que la evidencia menciona que la estrategia invasiva no mejora la mortalidad. Por eso es que en el síndrome coronario sin elevación del ST o angina inestable, no es tan característico realizar de urgencia la cine coronario angiografía. Ahora, volviendo al BB-MONA y culminando, ya sabemos que el ácido acetilsalicílico a todos y en carga, que los inhibidores P2Y12, este es el orden de preferencia, Prasugrel, Ticagrelor y Clopidogrel. Mientras esté más arriba, mayor efecto antiagregante. Se prefiere Clopidogrel porque tiene mayor evidencia en mayores de 70 años y tiene menor riesgo de sangrado. Y el Ticagrelor, que sí lo tenemos disponible acá, se prefiere en pacientes menores de 70 años. Ahora la duda que nos queda es a quién darle el pretratamiento. A todos, tanto en la angina inestable como el infarto agudo del miocardio, el ácido acetilsalicílico sí, a todos. Pero estos inhibidores en el síndrome coronario con elevación del ST, sí tienen que ir. Pero en los que tienen angina inestable o coronario sin elevación del ST, en general no, solamente se da la carga si la cine coronario angiografía va a demorar más allá de 24 horas. Y siempre preferir el clopidogrel sobre el ticagrelor. Y este es el apartado de anticoagulación, donde mencionamos con elevación del ST, sin elevación del ST. Con elevación del ST se recomienda de rutina durante la cinecoronaria angiografía. Se prefiere las heparinas no fraccionadas. Generalmente esta parte la manejan los hemodinamistas. Y aquellos que no tienen elevación del ST o es de angina inestable, se prefieren las heparinas no fraccionadas y solo al momento de la coronario angiografía. Se puede considerar el Fondaparinux o las heparinas de bajo peso molecular. Continuamos con nuestro caso clínico. Este caballero, como ya sabemos, vino con el dolor torácico masculino, 79 años, hipertenso, sobrepeso, con su dolor torácico. Hemos dicho que tiene un síndrome coronario con elevación del ST de cara inferior KILIP1. Ese es el diagnóstico completo de él. Y utilizando el BB-MONA decimos, beta bloqueador, ya lo usado. Igual la evidencia dice que no hay que usarlo del todo, no está claro todavía. Estatinas a altas dosis. Bloqueadores de Y2P12, se usó clopidogrel a carga y mantenimiento. La morfina se usó una sola dosis. Oxígeno no fue necesario, nitratos no fue necesario y antiagregantes, pues ya lo sabemos, se dio la dosis de carga, que aquí la vemos de 300. El seguimiento de este paciente y del paciente en general tiene que pasar 24 horas en UTIA o en terapia intensiva o en unidad coronaria. Tiene que quedarse en la hospitalización al menos 48 horas. La guía menciona que se puede adelantar si es que no hay ningún evento adicional, si tiene una buena función residual, si el ecocardiograma sale dentro de lo aceptable, se le puede dar alta precoz. Igual hay que evaluar el riesgo a largo plazo con los riesgos de mortalidad, tipo GAGE, el PRO-BNP. Y no olvidarse de que todo paciente que entra con un infarto de miocardio, a la entrada el electrocardiograma, a la salida el ecocardiograma. No puede irse sin su ecocardiograma y si la FEBI es menor al 40%, uno tiene que hacer seguimientos a las 6 y a las 12 semanas. Este es otro de los apartados que es interesante, que es la enfermedad multivaso. Actualmente, como se darán cuenta, el nivel es el mismo en los tres apartados. Se está indicando de que en el shock cardiogénico, en el paciente con KILIP elevado, 3 o 4, uno tiene que destapar o desobstruir la coronaria que está obstruida, la coronaria en mención. Esa es la idea inicial en el shock cardiogénico. Las otras coronarias no se tiene la idea clara si desobstruirlas o no. Aunque la idea actual es hacerlo completa. Todas las coronarias que estén alteradas o que tengan alteración el flujo tienen que ser subjetivas de hacer el cateterismo con balón o colocación de stent. Y el otro apartado que es importante es el MINOCA. El MINOCA, que es el infarto de miocardio, mejor dicho, el síndrome coronario sin alteración de las coronarias. El problema de este apartado es que el manejo es dirigido al diagnóstico, pero el diagnóstico de esta patología es un poco más complejo porque se necesita, por ejemplo, el IBUS para hacer la imagen intravascular, intracoronaria, para ver la placa ateromatosa, o por ejemplo se necesita
resonancia cardíaca, la cardioresonancia, para valorarlo mejor. Entonces, no todos los lugares tienen acceso a estos equipos. Acá los tenemos la mayoría y se puede manejar, pero hay que tener en cuenta que es un poco más complejo. En este apartado, por ejemplo, está el síndrome de Conis, un síndrome de Conis que es el infarto de miocardio en el contexto de anafilaxia, por ejemplo, ¿no? También va por aquí el síndrome de Takotsubo, también va por este apartado. Y en general se maneja como un tipo 2, un infarto de miocardio tipo 2, de esa manera. Ahora, en resumen, ¿cómo manejar a estos pacientes? Lo resumo de esta manera. El abordaje diagnóstico, ya sabemos, el contexto clínico del paciente, la estabilidad del paciente y el electrocardiograma, no olvidarse cómo tiene que ser el abordaje diagnóstico, no olvidarse que nosotros hacemos clínica médica y que el paciente no porque tenga dolor torácico va a estar infartado, pueden ser otras patologías, hay que tenerlo presente. No me olvido del tratamiento médico y hemodinámico. El tratamiento médico actual lo podemos tener de esa manera, BB-MONA, beta bloqueadores, estatinas, bloqueadores de IP2Y12, enoxaparina o anticoagulantes, morfina, oxígeno, nitratos, antiagregación con ácido acetilsalicílico y el seguimiento posterior. Ahora les voy a dejar planteado un par de ideas mirando al futuro. Hay nuevos biomarcadores que se están manejando y que se están estudiando en el mundo, que son los no troponínicos. Son biomarcadores que se están comenzando a ganar la tarima en el síndrome coronario. Yo recuerdo que anteriormente comenzamos a estudiar síndrome coronario con la TGO, recuerdo que había la CK, la CPK, la CPK-MB, ahora usamos la troponina y ahora la troponina es ultrasensible. Y probablemente esto de aquí que se llama microARN, que significa que las células del miocardio cuando están con sufrimiento por hipoxemia comienzan a alterar su ARN y comienzan a liberar esta sustancia, sobre todo MIR1, y es uno de los biomarcadores que a la par de las troponinas se van elevando. Y el otro dato es las microvesículas. Aquellas células que están en sufrimiento por hipoxemia, sobre todo las que están alrededor de la zona de isquemia, comienzan a liberar microvesículas con estas sustancias, receptor de inmunoglobulina poligénico, cistatina C, el factor C5 del complemento. Esto es el futuro de los biomarcadores. Hay que tenerlos en cuenta porque a la final, dentro de unos años, comenzaremos a pedir estos marcadores no troponímicos. Y el otro dato que está todavía en marcha es el AMI Trial, que es el uso de la empaglifosina en el paciente coronario. Este estudio indica que los pacientes aquellos que sufrieron un síndrome coronario y se les comenzó a indicar empaglifosina en 10 miligramos todos los días, tienen una mejoría en el dato de los péptidos natriuréticos, en la fracción de eyección, pero no en la mortalidad. Entonces, por eso este estudio todavía no está claro y habrá que hacer otros estudios. No está claro si es que hay que iniciar o no empaglifosina o los inhibidores del SGLT2. Muchas gracias.